tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. El tema de hoy no tiene nada que ver con el bombardeo que hubo el día de ayer en Israel, de Israel hacia Irán. Yo no predico porque hubo un terremoto, yo no predico porque hubo un huracán y yo no predico porque hubo una guerra sobre los tiempos finales. Yo empecé a hablar de esto el sábado pasado porque lo había prometido que así iba a ser. Así que no tiene nada que ver con eventos que incluso el fin de semana pasado, cuando esto ni siquiera sabíamos, había sucedido, que esas señales como el hambre, terremotos, pestes, hambrunas, el aumento de la maldad y una serie de cosas, la apostasía, Jesucristo al final, luego de decir esas señales antes del fin, dijo, pero todavía no es el fin, son señales. Y dice, como la mujer que está de parto, son señales que anuncian y que se van agravando y multiplicando. Pero no será nunca ese tipo de eventos los que a mí me motiven a hablarles de una doctrina fundamental del cristianismo del primer siglo y del segundo y tercer siglo, que sin el Nuevo Testamento, como prediqué el fin de semana, el martes creo que fue, el miércoles, según el grupo de mujeres que estoy hablando de apologética, les decía, hermanos, el Nuevo Testamento, la iglesia de los primeros 2 siglos y medio, sin Nuevo Testamento y sin los recursos que hoy tenemos, siendo perseguida por el Imperio Romano, esa iglesia creció a números impensables, hoy incluso en algunos continentes, de una iglesia en medio de esas circunstancias, representaban para el año 320 después de Cristo el 50% del Imperio Romano de aquella época, que podrían ser 80 o 100 millones de personas. En menos de 300 años, en medio de una persecución feroz, el cristianismo tenía su pie establecido en Europa, en Asia y en el norte de África. 3 continentes ya estaban siendo tocados por el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. ¿Y cuál era el sermón? Era un sermón basado en 3 temas. Lo que se conoce como el catecismo de la iglesia prístina. Número 1, que Jesús es el Señor. Número 2, que murió y resucitó. Y número 3, que iba a volver a la tierra por segunda vez. Así fue como esta iglesia revolucionó el mundo de la época, el mundo conocido de aquella época. Así que el tema de la segunda venida de Cristo y todo lo que tiene que ver con eso es un elemento fundamental de la doctrina del cristiano. Claro, como se refiere a eventos por venir, esto en la teología, en el estudio de teología, es una rama que se llama escatología. Un predicador o un cura con nombres diferentes va a tener que estudiar homilética, hermenéutica, apologética y escatología, que es la ciencia que estudia todos los eventos por venir, incluyendo la muerte. Todo lo que desde hoy no ha pasado en los temas bíblicos se llama escatología. Así es que ese era el sermón. Sin utilizar ese término técnico, los cristianos del primero, segundo y tercer siglo, y también un poco más de eso, predicaban que Jesucristo era el Señor soberano, que Jesús es Dios. Segundo, que Él había muerto y había resucitado, pero también predicaban con la misma vehemencia que Él vendría a la tierra por segunda vez. Amén. Y ellos creían, recuerden, no tenían Nuevo Testamento ni nada de eso, que eso era inminente y que iba a suceder en los tiempos de ellos. Pablo, el escritor más abundante con respecto al tema de la escatología después de Jesús, creía, estaba convencido que él iba a ser de los que estarían vivos cuando el Señor resucitara a los muertos y viniera a la tierra. Y es una fe que usted y yo debemos de tener, que el Señor en cualquier momento puede arrebatar a la iglesia. Así que hoy no voy a hablar de la gran tribulación, ese es otro tema.
Yo les prometí que iba a hablar de el arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. La gran tribulación o el día del Señor, como se le llama a la gran tribulación en todo el Antiguo Testamento, es un periodo de 7 años, es la semana 70 de la profecía de la visión de Daniel. Son 7 años en la tierra, en todo el planeta, algo así como la pandemia. Todo el planeta Tierra se va a ser afectado, pero es un periodo en medio del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo, como la mayoría de cristianos, predicadores, exégetas bíblicos la ubican. Ese es otro tema. Es ahí donde se habla, desde el capítulo 6 hasta el 17 de Apocalipsis, habla de ese periodo. Es ahí donde se habla del anticristo, todos esos temas, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero enseñar hoy sobre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. También se le llama el rapto de la iglesia, solo que la palabra rapto no aparece en el Nuevo Testamento nunca. Es la palabra parousia, que significa arrebatamiento. En el Antiguo Testamento nunca aparecerá la palabra iglesia, ni la palabra parousia, es una palabra griega. Pero sí vamos a tener un par de eventos que podrían de alguna manera ubicarnos para tener un entendimiento leve de cómo puede ser el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos a un hombre en la Biblia que en el Antiguo Testamento que se llamó Enoc. De él se habla muy poco, solo dice: caminó Enoc con Dios sin haber muerto, caminó Enoc con Dios y Dios lo traspuso, se lo llevó para el cielo sin que se hubiera muerto. Ese es el primero. Y el segundo es Elías, que él no había muerto y un carro de fuego vino y separó a Eliseo, que no quería soltarlo, y se llevó a Elías en un carro de fuego al cielo, donde Dios lo tenga. Ese, junto con Enoc, son 2 fulanos que tengamos registro bíblico. No quiere decir que no le haya pasado otro montón. Que el Señor, sin que ellos murieran, sin que mediara la muerte física, fueron llevados al cielo antes de morir. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos un caso que es el de Felipe, por allá del capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando Felipe le predica el evangelio al eunuco de la reina de Candance. Y una vez que lo evangeliza y que lo bautiza en agua, entonces dice que el Espíritu lo llevó a otro lugar que se llamaba Azoto. Un día un hermano leyó mal, dice: qué feo, el Señor lo usó y luego lo azotó. No, es que había un pueblo donde él estaba y lo llevó a Azoto, lo traspuso. No fue que lo llevó al cielo, pero lo traspuso. Para ninguno de nosotros debe ser un problema pensar que para Dios, que para quien no hay nada imposible, no tiene ningún problema, y habla de que Él puede hacer y ya ha hecho estas manifestaciones de arrebatamiento, sin que esa palabra se utilice en el Antiguo Testamento. Ya ha pasado. Hay gente viva que ha sido llevada al cielo. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, que es un evento propio de la gran tribulación, dice que hay 2 testigos que Dios va a mandar del cielo. Y uno de los elementos de esos 2 testigos es que nunca murieron. Nunca murieron. Y van a venir a la tierra a predicar y a hacer señales. Luego el anticristo los va a matar, los va a exhibir en una plaza en Jerusalén, y al tercer día esos 2 testigos van a resucitar. La gente dice que esos 2 testigos son Moisés y Elías. Bueno, el Señor puede mandar a quien sea, incluso a usted y a mí. Podríamos ser esos testigos. Pero es que la gente dice que es Moisés y Elías porque dice que esos 2 testigos, uno va a hacer caer fuego del cielo, una característica muy particular del profeta Elías, y convertirá las aguas en sangre, algo que sí también hizo Moisés. Lo que pasa es que el requisito fundamental es que no hayan muerto, y Moisés sí murió. Moisés sí murió, Elías no murió. Que alguien haga caer fuego del cielo o convierta las aguas en sangre no debe a nosotros sorprendernos de que hoy otros lo hayan hecho, porque los brujos de Egipto también convirtieron agua en sangre. Así es que, hermano, lo que la palabra de Dios dice es que hay 2 testigos que nunca murieron y van a volver a la tierra para morir y dar un testimonio, y luego resucitarán. Si usted quiere ser muy estricto en la interpretación bíblica, los únicos 2 personajes que en la Biblia no murieron y fueron llevados al cielo no fue Moisés y Elías, sino fue Enoc y Elías.
Pero al final, como no nos dice quiénes son, podría ser cualquier testigo, pero tienen que ser gente, por lo menos lo que dice ahí, y yo no puedo hablar más allá de lo que dice el texto, es que es gente que nunca ha muerto. Ayer, terminando el culto, se me arrimó una hermana. La gente quiere que yo hable de la gran tribulación. Ese es el problema. Cuando se enredan los temas, entonces la gente hace una mezcolanza. Yo intencionalmente los he separado. Fin de semana pasado hablé de eventos finales. Hoy estoy hablando del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y en un día de esto les hablo del arrebatamiento de la iglesia. Porque una hermana, Arturo, y los 144,000 son parte de la gran tribulación, capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis. Y entonces en la conversación le digo, hermano, solamente déjeme decir que ninguno de nosotros va a ser uno de esos 144,000. Los testigos de Jehová que tanto hablan de los 144,000, ningún testigo de Jehová casado, a menos que sea judío, un hebreo, podrá ser uno de esos 144,000. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esos 144,000 corresponde a 12,000 de cada tribu de Israel. 12,000 por 12,000 son 144,000. Y dice que son gente que, entre otros perfiles, nunca han tenido relaciones sexuales, son célibes y se han guardado para Dios. Así como yo dije que tal vez usted puede ser un testigo, lo que jamás usted va a hacer si es casado es uno de los 144,000. Entonces, hermano, en este tema de la escatología, esto lo estoy haciendo intencionalmente. En este tema de la escatología, acuérdense de mí. Y ahí me lo cuentan. A partir de ayer empezaron a prepararse temas para ver en qué momento ubican este bombardeo de Israel y de Estados Unidos a Irán, y la respuesta de Irán. En algún verso de la Biblia van a encontrar. Pero yo quiero hablarles hoy, porque este tema del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo tiene como propósito animarlo a usted a acercarse más a Dios, a vivir más consciente de la necesidad que tenemos de estar en buena relación con Dios y gozarnos y alegrarnos, porque eso significa que la redención suya y la mía está más cerca. El propósito no es asustar a la gente, no es meterle miedo y terror a la gente. El propósito del Apocalipsis incluso es para que usted y yo seamos bendecidos a través, porque toda escritura, inclusive Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para instruir, para reprender, para corregir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén preparados para hacer buenas obras. Así es que quiero hablarles, una vez dicho esto, no piensen en la gran tribulación todavía. Voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia y voy a hablar de la segunda venida de Cristo de manera temeraria. Intentaré hacerlo en las próximas 3 horas, si usted me regala ese tiempo. Es broma, las visitas, es broma, no va a durar 3 horas, solo 1 hora y media. ¿Cómo se ponen? Que entran en crisis la gente, Pero bueno, Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo tienen ahí, anoten, dice. Estamos utilizando la Nueva Versión Internacional. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, en Cristo. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos, échela atrás, lo corrió mucho, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Digan, anímense unos a otros con estas palabras. El anticristo, su existencia y su obra no anima a nadie. Pero saber que un día todos los muertos en Cristo van a resucitar, eso sí anima. Y Pablo dice, de acuerdo a lo que Jesús dijo, porque Jesús habló del arrebatamiento de la iglesia,
lo veremos más adelante. Estarán dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Habrán dos hombres en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Entonces, el Señor Jesús habló de eso. Pero Pablo dice, hermanos, quiero decirles lo siguiente, no nos vamos a adelantar a los que murieron, pero primero van a resucitar los muertos en Cristo. Con la voz de Dios, a la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué Pablo le da esta importancia a este evento? Y luego dice, y nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Los que hayamos, él se incluye. O sea, si estamos vivos cuando el Señor resucita a los muertos, los que estemos aquí, vamos a ver esos muertos resucitar, pero no nos vamos a adelantar. Primero resucitan los muertos. ¿A qué se debe eso? Se debe a una doctrina que se daba en el primer siglo, y todavía yo voy a cumplir ya 5 décadas de predicar la palabra de Dios, si Dios quiere. Me falta poquito. Y yo he visto tantas modas, y ya este concepto de que lo más bienaventurado es ser arrebatado que morirse en Cristo, aunque sea en Cristo, como que los que son arrebatados son una clase elitista del reino de los cielos. Es que en el primer siglo había esta creencia, no tenía Nuevo Testamento, a ellos los podría excusar. Nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento para ver el orden de los acontecimientos finales. Había la enseñanza de que los cristianos que se morían antes del rapto de la iglesia, porque ellos esperaban y creían y vivían en consecuencia con esa posibilidad inminente, que los que morían antes del rapto algo malo tenían. Entonces la categoría de ellos descendía. En cambio, el que estuviera vivo para ese día era algo muy especial, no iba a morir. Yo no sé si esa creencia vino porque le tenían miedo a la muerte o porque. Entonces Pablo tiene que poner orden. Señores, Jesús nos lo enseñó. El orden es que los muertos en Cristo resucitan primero. Nosotros, los que estemos vivos para ese momento, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en el cielo. El arrebatamiento vale la pena resaltar, no hay que interpretarlo mucho. Ahí está. Número 1 es gente en la tierra resucitando o siendo arrebatada y llevada al cielo. O sea, Jesús no viene a la tierra. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos cosas diferentes, porque en el arrebatamiento Cristo no viene a la tierra, la iglesia va y se reúne con Cristo en el cielo. Ese elemento es fundamental para hacer diferencia entre uno y otro evento, porque no son el mismo ni suceden el mismo día. Para recibir al Señor en las nubes, para estar con Él. Eso es muy importante que eso quede claro, porque hace la diferencia, porque la segunda venida de Cristo, como veremos más adelante, es Cristo descendiendo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54, dice: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelarlo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Por lo que lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Supongan que ahorita yo estoy esperando el bus de canoas ahí frente al parque del cementerio. Yo no sé si todavía llega el bus de canoas ahí. Llegaba. Estoy frente al cementerio de Alajuela, ahí en el parque central, y en ese momento el Señor decide sonar la trompeta, y lo primero que va a pasar es que los muertos en Cristo resucitan en todo el planeta. Lo que yo voy a ver, porque es visible la resurrección, como fue la resurrección de Cristo, no fue en espíritu, fue visible en cuerpo glorificado, que traspasaba paredes, pero aún así comía. Ese mismo cuerpo es el que va a tener los que resuciten en la gracia de Dios. Entonces yo voy a estar frente al cementerio y voy a ver un montón de gente salir hasta las mismas bóvedas, como 40. Y voy a ver esa resurrección. Me imagino aquel estruendo, aquel ruido, esas tapas moviendo. Yo no entiendo. Y una vez que todos los muertos en Cristo, se va a sonar una trompeta. El mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, porque se sonará la trompeta. Enfatiza claramente. Y entonces resucitan los muertos. Pero los que estamos vivos para ese momento, llámense, pudo haber sido en los tiempos de Pablo, que no lo fue, o en estos, seremos transformados. Y la explicación es esta: porque lo mortal y lo corruptible, como es el cuerpo humano, no puede heredar el reino de Dios. La muerte física se encarga de destruir
en la fosa la parte material, la parte mortal, la parte corruptible del ser humano. El polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Pero los que estamos vivos, estamos en el cuerpo, estamos vivos, tiene que suceder una transformación. Seremos transformados, porque no puedo ir con este cuerpo al cielo, principio eterno. Ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Fue lo que pasó con Enoc y fue lo que pasó con Elías. Luego vemos unos años después, tal vez 600, 700 años después, a Elías aparecerse en el monte Tabor, junto con Moisés y Elías, hablando de lo que a Cristo le iba a pasar la semana siguiente en Jerusalén. Iba a ser crucificado. Y ahí está Elías, que no murió. Está Moisés, que sí murió, solo que nunca encontraron su cuerpo, Dios lo guardó. Y Jesús, que no había muerto. Y los tres tienen la misma apariencia en glorificación: el muerto, el arrebatado y el que está vivo. Entonces, hermanos, ya esas figuras se han dado en la experiencia misma de Jesucristo. Entonces, hermanos, el arrebatamiento es un evento totalmente diferente, no son el mismo a la segunda venida de Cristo. Seremos resucitados. Ahora, interesantemente, vean la diferencia con la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, 11 al 16. ¿Están anotando? Bueno, después pueden ver este sermón, lo pueden ver en YouTube por ahí del martes o miércoles ya editado, sin los cantos y mis anuncios y todo eso. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y un jinete. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones y los gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese jinete? Es Jesús, es el Verbo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesús porque Él tiene el manto, de manera metafórica dice, porque Él ha pisado con sus pies el vino, las uvas en el lagar. Ustedes saben que antiguamente se acostumbraba que las uvas tenían que ser pisadas con los pies de la gente. Esa dinámica hacía que las vestiduras de la gente podrían mancharse del color rojizo, depende del tipo de uva, del color rojizo. A lo que alude aquí Apocalipsis es que es Jesús y que lo que es alguien que ha manchado, o sea, están teñidas sus ropas con la sangre del Cordero. Son dos eventos. Vean que en el primero, el arrebatamiento de la iglesia, estamos en la tierra, mueren los cristianos resucitan, los que están vivos son transformados y suben al cielo. Este no es algo que sube, es algo que baja. Es Jesús montado en un caballo blanco que viene a guerrear y que viene a regir las naciones con vara de hierro, y un ejército viene tras de él, y ese ejército viene con, entre otras características, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. En una oportunidad preguntará Juan el apóstol, me parece que por ahí el capítulo 7, hablando ya en la gran tribulación: Señor, ¿quiénes son esos con vestiduras blancas y con palmas en las manos? Estos son los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero y han guardado el testimonio de mi palabra. Durante la gran tribulación no cesa el plan salvífico de Dios, y muchas personas que probablemente no participaron de la resurrección de los muertos porque no habían muerto, ni participaron del arrebatamiento de la iglesia porque no estaban en el favor y en la gracia de Dios, quedarán aquí y tendrán que verse expuestos a lo que la Biblia en el Antiguo Testamento, porque la palabra gran tribulación nunca aparece en el Antiguo Testamento, lo que aparece es el día grande y terrible de Jehová, el día del Señor, el día de la venganza. Habrá mucha gente que en la gran tribulación tendrá que vivir, y los hermanos que les gustaba meterle miedo a los cristianos lo usaban así: no se quiso salvar por gracia, ahora va a tener que salvarse sintiendo el calambre
de la gran tribulación. No, nadie se salva por ser una persona que muere. No, las personas solamente pueden ser salvas por la sangre de Cristo. Yo recuerdo en la iglesia donde yo conocí al Señor hace como 47 años, o poco más, o poco menos, pero muy poco menos. Se utilizaba esto para los papás manipular a los hijos. Mami, quiero ir al cine con unos hermanitos de la iglesia o con unos compañeros. La respuesta de la pastora o del pastor, la enseñanza era que cuando Cristo viniera a resucitar a los muertos y arrebatar la iglesia, iba a buscar el momento en que usted y yo estuviéramos pecando para que nos llevara el diablo. Como que el Señor quiere que todo el mundo vaya para el infierno. Ese es un mensaje contrario a la Biblia. El mismo apóstol Pedro, hablando de esto, lo dije la semana pasada. No es que el Señor retarda su venida, algunos la tienen por tardanza. Dicen, no, es que Dios es amoroso y paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo primario de Dios es que todo el mundo sea salvo. Lo que pasa es que el libre albedrío, la libertad, el primer derecho humano del hombre, no lo dio la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo dio Dios. El primer derecho humano es el derecho a elegir, el derecho a ser libre, a la libertad. Y ese derecho me hace responsable de las consecuencias de la libertad que usé para hacer lo que me dio la gana. Pero era la manera, bueno, está bien, vaya, no me parece, vaya, pero vea que cuando usted esté ahí, el Señor no venga por la iglesia y te pase que te quedes en la gran tribulación y el anticristo, como que el anticristo la va a tener contra usted. Y así era como la gente metía miedo. Yo me resisto a utilizar el miedo para manipular a la gente, porque la ignorancia y el miedo ha sido la estrategia de las peores religiones de este planeta para manipular a la gente y llevarlas al infierno. No debe ser por miedo, debe ser por amor. Usted y yo podemos elegir en darle la espalda a Cristo o abrazar a Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero al final las consecuencias son exclusivas de aquel que tomó las decisiones o aquella que tomó las decisiones. Yo me resisto porque aún estas palabras, dice Pablo, animados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo yo puedo animarlo a usted diciéndole que el anticristo te va a agarrar y te va a poner un sello así? Y hablaban como ejemplos como la gente que marca el ganado, y la gente era un susto terrible. No, eso no anima a nadie. Que Jesucristo nos va a llevar con Él, eso sí anima. Que el diablo te va a llevar, eso no anima a nadie. Y al final, si te lleva porque te lo mereciste, porque me lo merecí. Pero yo no voy a utilizar el miedo, la manipulación, la ignorancia para que en algunos de ustedes eso les provoque obedecer al Señor. Déjenme ahora, en los minutos que quedan, hacer un contraste para esta diferencia. Recuerden, el tema de hoy no es la gran tribulación. Tengo que nombrar algunas cosas, pero el tema de hoy es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, como dos eventos futuros que tienen, entre otras cosas, unos elementos esenciales. Número uno, ¿cuándo va a ser? La Biblia no dice cuándo. Las dos veces que preguntaron los discípulos a Jesús la misma pregunta, la respuesta de Jesús fue tajante, tácita y contundente. La primera vez fue: ni los ángeles del cielo, ni aún el Hijo del Hombre lo sabe, solo mi Padre que está en el cielo. Y la segunda oportunidad en Hechos capítulo 1, cuando el Señor va a ascender al cielo después de haber resucitado y estar durante 40 días predicando aquí en la tierra. Señor, ¿y cuándo serán esas cosas? ¿Qué señales tenemos de cuándo eso va a suceder? El Señor les dice, palabras siempre muy nobles de Jesús: no les interesa a ustedes, no es de su incumbencia el saber los tiempos y las sazones, ni la hora ni el día. Esa no debiera de ser lo que a ustedes les preocupe. Más bien ocúpense, así lo dice Jesús, porque ustedes van a ser mis testigos. No piensen cuándo va a ser esto. Va a ser, cuándo no se los voy a decir, pero sí ocúpense de esto. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso sí es un tema que ustedes deben de manejar y deben de empezar hoy mismo. Pero ¿cuándo? No lo van a saber. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención cómo la charlatanería en el tema de la escatología es evidente, que parece ser que hay algunos colegas
que ellos sí saben el día y la hora, Dios sí se la reveló a ellos. En la Biblia dijo que no, pero hay gente que dice, no, pero yo sí sé. Jesús no sabe, pero yo sí sé. Y ya cuando Jesús mismo advirtió que cuando aparezca alguien diciendo, helo ahí, helo allá, ya viene, está en el desierto, el Mesías dice, no les hagan caso, más bien cuídense, porque muchos de esos falsos maestros y falsos cristos van a aumentarse con el fin del tiempo. Amén. Yo no puedo decirles cuándo. Parece ser que el propósito de Dios es que usted y yo vivamos hoy como que si fuera hoy el día del Señor. Y quiero decirles que hoy puede ser ese día. Número 1, para que usted y yo formemos parte del grupo que resucita, porque hoy usted podría morirse. Yo sé que a más de uno no le gusta que yo nombre eso, pero tenemos que ser conscientes de que cualquiera de nosotros podría ser el 2020. Es más, hoy pudo ser el último desayuno de mi vida. Y es posible que hoy usted le dé el último beso a la doña o al viejillo. Solo Dios lo sabe. Así que usted y yo no tenemos que estar viviendo, porque la gente se fascina y andan buscando. La ocupación de ellos es el apocalipsis, como que si es un gangón. Ellos saben hasta el color de los ojos, hasta conocen. Hay sermones sobre las preferencias sexuales del anticristo. ¡Qué barbaridad! Y hay gente que quiere que yo entre en ese patín de charlatanería y confusión. No, yo voy a hablar lo que la Biblia dice y lo que mi mente finita puede entender, porque respecto a esto nadie lo sabe. Además de que el libro del Apocalipsis es un libro de una profundidad escatológica y simbólica, alegórica, donde la principal palabra, la principal figura literaria del libro del Apocalipsis es el símil, o sea, la comparación. La palabra como a o semejante a le va a indicar a usted que no es literal eso que dice ahí, sino que es algo parecido. Capítulo 1 del libro del Apocalipsis, usted va a ver cómo utiliza a Juan, y sus ojos son como llama de fuego, y sus pies como bronce bruñido, y de su boca sale algo como una espada. Entonces no puede ponerse usted a dibujar una espada saliendo de la boca, sino cómo. Te obliga el pensamiento a pensar cuáles son las virtudes de una espada, para decir que lo que sale no es una espada literal, sino que las palabras que salen cortan, limpian, lastiman, lo que sea. Entonces, hermanos, un estudiante de Apocalipsis tiene que ser una persona seria, que no tenga problemas mentales, porque se puede volver más camote de lo que ya de por sí es, y entender que el Apocalipsis, igual que cualquier otro libro de la Biblia, dice textualmente que toda escritura, diga conmigo, toda escritura. Y si el Apocalipsis es escritura inspirada, pues incluye el Apocalipsis, está inspirado por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para corregir y para reprender, con el propósito de que usted y yo estemos preparados para agradar a Dios. Amén. Yo he hecho estudios del Apocalipsis aquí. Nunca se me olvida, ayer lo dejé para último, di un estudio de un mes completo sobre el arrebatamiento, la iglesia, la gran tribulación, estos acontecimientos, en una iglesia que estábamos fundando en San José. Y fue maravilloso, yo lo disfruté tanto, era más nuevo, estoy hablando de hace más de 30 años. Y fue maravilloso. Al final anuncié, bueno, hoy vamos a terminar el tema, pero hoy va a ser preguntas, aunque durante el estudio hubo preguntas. Una hermana tan bella, ella está con Jesucristo, ella murió. Me dice, pastor, muchas gracias, porque nunca había escuchado tantos días, un mes completo, hablar de estos temas. Pero pastor, hay algo que no lo oí decir en ningún momento. Y le dije yo, ¿qué fue, hermana? Hermano, en todo lo que usted dijo, ¿a dónde está el jet? Y yo dije, hello, ¿dónde está el jet? Yo entendía a qué se refería la hermana. Ella en algún momento estuvo expuesta a estos escatólogos de pipiripao, lo digo con respeto, pero con vehemencia, que utilizaban la figura del arrebatamiento de la iglesia como un gran jet, algo más grande que un 747, y le metieron a la gente la idea que era un jet al cual usted se montaba y tenía que comprar un ticket. Incluso hay una canción que se llama El Ticket, creo que lo hicieron en República Dominicana o en Puerto Rico. El ticket se llamaba el coro. Tienes que tener el ticket, si no tienes el ticket no puedes entrar en el jet. Y luego apareció otro de por acá en América Latina que hizo una canción muy linda que hoy todavía se canta, que se llama El Jet del Evangelio.
Y la gente dejó de ver el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia como un acto de la soberanía, poder y gran amor de Dios por sus hijos y por sus hijas que sufrieron en la tierra y vencieron hasta morir o estando vivos. Y lo limitaron a un jet. Por eso es que nunca usted me escuchará utilizando ese tipo de figuras. Porque todo documento, Biblia o no, tiene que tener una ley de interpretación. Y sobre todo la escatología, y una de ellos lo que son las leyes elementales, gramaticales de las figuras literarias como símil, metáfora, alegoría, hipérbole, etcétera, etcétera. Y la Biblia los usa con el propósito de que usted y yo digamos, esto es una hipérbole, no es una mentira, es una exageración. Como por ejemplo cuando Jesús dijo, es más fácil meter un camello por el hueco de una aguja que un rico que ame las riquezas al cielo. Es una exageración. Todo el mundo entonces empieza a imaginarse qué es lo que se imagina una persona metiendo un camello por el hueco de una aguja. Se imaginan la primer joroba, que si pasa la segunda, la primer joroba, la segunda no la pasa. Esa no es la idea. No nos vamos a distraer. Pablo dice, animados los unos a los otros con estas palabras. En el arrebatamiento de la iglesia, los creyentes se encontrarán con el Señor en las nubes. Luego los que estemos vivos, 4:17, Primera Tesalonicenses. Los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Ese es el arrebatamiento de la iglesia subiendo, los muertos en Cristo y los que están vivos siendo transformados. En la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19:14 dice, luego lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. Textualmente es el ejército del Señor. No son ángeles, aunque también ángeles van a descender. Cuando la Biblia habla del descenso de ángeles, lo dice claramente con ese nombre. Y cuando Juan preguntó quiénes eran otro tipo de personas con vestiduras blancas y con palmas en las manos, los identificó como aquellos que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero y murieron por el testimonio de su palabra, ubicando que durante la gran tribulación, que será según nuestra creencia, el tiempo que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, mucha gente será salva durante ese periodo, porque donde abunda el pecado también abunda la gracia del Señor. La segunda venida de Cristo va a ocurrir después de la grande y terrible tribulación. Lean en su casa, los interesados, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Esos capítulos, como más o menos unos 13, describen el periodo de la gran tribulación o del día grande y terrible del Señor. Pero podemos decir, según Primera Tesalonicenses 5:9, que la iglesia no sufrirá la gran tribulación, sino que será arrebatada antes del juicio que vendrá sobre la tierra para encontrarse con el Señor en el cielo. Y en la tierra, la iglesia con el Señor en el cielo, recuerden, en el arrebatamiento subimos al cielo. En la segunda venida de Cristo bajamos a la tierra. Entonces, en ese periodo de 7 años, que la Biblia dice textualmente que son 7 años, en ese periodo aquí van a suceder cosas terribles. Por eso, del capítulo 6 al 19 de Apocalipsis, usted puede leer todo lo que puede pasar. Juicios terribles, un meteorito que ya hasta da el nombre, se llama Ajenjo, que significa amargura, caerá sobre el planeta Tierra. Y si fue un meteorito lo que hizo posible la existencia del Golfo de México, ese va a golpear la Tierra tan fuertemente que dice que las aguas dulces del planeta van a perderse en una cuarta parte de ellas y que una tercera parte de los seres vivientes del mar van a perder la vida y se convertirá en sangre, va a mancharse de rojo. Solamente una de estas juicios de la gran tribulación. Por eso, si Egipto quedó devastada con 10 plagas, el planeta Tierra se quedará devastado después de los grandes juicios. 21 juicios en total, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Son 21 juicios que vendrán en la tierra en un periodo de 21 años, lo dice la Biblia textualmente. Los 7 sellos,
las 7 trompetas y las 7 copas. 21 juicios. 3 por 7, 21. A los aguizoteros, ¿verdad? Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:9 dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto y otros textos son los que a los teólogos, estudiosos de la Biblia y exégetas les hace creer que la iglesia va a ser librada de ese periodo de la gran tribulación y va a ser arrebatada antes de que eso suceda. Y en Apocalipsis 3:10, mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea, dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, y yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven a la tierra, a los moradores de la tierra, dice la versión de la Reina Valera. Entonces aquí en este versículo y otros muchos más nos dicen que y nos hacen creer que la iglesia será librada del juicio de la gran tribulación. Presten su atención, hay 3 escuelas escatológicas sobre este evento que tienen 3 opiniones diferentes. La primera escuela escatológica se llama el pretribulacionismo. Pretribulacionismo significa que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Luego hay otra escuela que dice que no, que la iglesia no va a ser arrebatada antes, sino que y eso se llama mid-tribulacionistas. O sea que la iglesia va a pasar la primera mitad de los 7 años, que son 3 años y medio, porque cuando usted lee Apocalipsis 6 al 19, va a ver que los primeros juicios que vienen sobre la tierra, llamémoslo así, son con 3 rayitas más abajo de lo normal. Y después la segunda mitad de los 7 años, ahí sí la candela se pone más fuerte en los juicios. De hecho, es en la segunda parte de la gran tribulación donde aparece el derramamiento de las 7 copas. Y las 3 primeras copas no se les llama copas. El lamento de Juan es: ahí viene la primera copa. Las 3 primeras copas se nombran como ayes, como algo así como ay. 3 primeras copas son un derramamiento de copas que ninguno de nosotros quisiera ni siquiera por aquí pasarle, que usted va a estar con sus hijos o sus nietos o sus seres amados viviendo esa época aquí en la tierra. Esos son los tribulacionistas. Y los post-tribulacionistas dicen que la iglesia va a pasar toda la gran tribulación. Entonces el evento del rapto y la segunda venida de Cristo es uno solo. Yo no me puedo poner a pelear, hermano, como quién fue primero, si el huevo o la gallina. Pero tengo que aceptar y decirles que mi idea, a la conclusión que yo he llevado por esto y muchas cosas más, es que la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero que yo crea que la iglesia no la va a pasar no quiere decir que es que porque yo lo creo, porque si le toca pasarla, la va a pasar. Y no es por miedo, ni cosa parecida, ni por conveniencia. Yo le tengo más miedo a otras cosas que a esto, porque yo estoy seguro, espero que no le parezca inmodestia y lo vea como fe y esperanza. Yo estoy seguro que sea que viva o que sea que muera, soy del Señor. Si muero antes de todo esto, voy a resucitar con el Señor, pero el día que muera, todos los hijos y las hijas de Dios pueden vivir con la esperanza de que, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Y también estoy seguro que si Dios me permitiría a mí estar vivo para esos hechos, y Él no va a raptar la iglesia antes de la gran tribulación, el que tiene poder para arrebatarme al cielo, tiene poder para sostenerme en medio de la gran tribulación. Cuando usted lee las plagas de Egipto y cómo Dios preservó a Israel, a pesar de que todas las 10 plagas golpearon a todo el mundo, Dios hizo una diferenciación entre Israel y Egipto. Un ejemplo nomás: se convirtieron las aguas del río Nilo en sangre. El río Nilo era la fuente de agua potable para Israel también, y los israelitas tenían agua potable. Y el río se puso apestoso y los israelitas tuvieron que sufrirlo, el mosquero y todo aquello que vino luego. Pero la muerte de los primogénitos, el Señor guardó a los israelitas, aunque vivieron, el ángel de la muerte pasó por donde ellos. La sangre del cordero en los marcos de la puerta los preservó. La plaga de las tinieblas, que durante 3 días la gente no podía ver si ni la mano, dice la Biblia que en la casa de los israelitas había luz. Así que, hermanos, mi ponencia, mi posición, mi postura teológica no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Tiene que ver con un convencimiento de que aquí dice que el Señor va a guardar a la iglesia de la hora de la prueba que Dios enviará al mundo. Y dice de la hora. La palabra hora en la Biblia nunca se refiere a 60 minutos.
porque el tiempo no se medía así. La palabra hora en la Biblia se refiere a eventos incluso de duración de décadas. Por ejemplo, Jesús, una semana antes de ser crucificado, dijo: para esta hora he venido al mundo. Él no estaba hablando para estos 60 minutos, para esta hora. La hora ha llegado, la hora viene y la hora es, el tiempo viene. La palabra que aparece ahí es la palabra griega kairos o kairos, que significa tiempo. La hora, para esta hora, para este momento. Max Lucado escribe un libro fascinante que se llama 6 horas de un viernes. Todo lo que Cristo hizo y la historia de la humanidad se resume en 6 horas el viernes. Llamémosle hoy el viernes de Semana Santa, porque fueron 6 horas lo que Cristo estuvo en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Vivió 30 o un poco más, eterno, vino acá para en 6 horas. La hora ha llegado. Para esta hora, para este momento, para este evento vine al mundo. Si usted me dice a mí: Arturo, yo quiero ser mid-tribulacionista, no hay problema. Ay, Arturo, yo soy un chaval muy fuerte. Yo quiero ser post-tribulacionista. ¿Qué importa si usted es post, mid o pre? Lo que toca, toca. Pero esta es la versión, llamémoslo así, que más se maneja en la escatología de la iglesia evangélica. La mayoría de pensadores aluden a esto. La segunda venida de Cristo va a ocurrir, según esta explicación que he dado, por lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. Antes de la gran tribulación, la iglesia será arrebatada. El arrebatamiento de la iglesia, el tercer contraste, es que es el traslado de los creyentes en la tierra como un acto de liberación. Los muertos resucitan, los vivos seremos transformados. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Ellos resucitarán. Los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor en el cielo para siempre. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Pero en la segunda venida de Cristo es algo diferente. La iglesia no va, ya viene con él para juzgar, para regir a las naciones con vara de hierro. Me gustaría que veamos Mateo 24, 40 y 41. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Una hermana dijo: a partir de hoy no vuelvo a moler. Eso es una comparación, una metáfora que nos ayuda a entender qué va a pasar ese día. 2 mujeres están moliendo. Vamos a hacerle así: una estaba bien con Dios y fue llevada. La otra no era porque estaba haciendo tortillas, no era porque estaba moliendo que se quedó. Es que una estaba preparada y la otra no. 2 hombres estarán trabajando en el campo. Uno será tomado y de un punto a otro el buey va caminando solo. Y el compadre, ¿qué pasó con el compadre? Él se quedó. Es una manera que podemos entender muy claramente que en los tiempos finales Dios, como siempre, ha hecho una separación entre el que le agrada a Él y el que no le agrada a Él. El que vive para Él y el que no vive para Él. A mí me hace gracia, hermanos, porque después de todo esto, películas y oír a alguien hablando de esto, queriendo enseñar Apocalipsis a otros, hermano, yo no sé por qué la agarraron con el tema de los aviones. Y entonces dicen, por ejemplo, hermano, si usted va a un avión y ese día es el arrebatamiento de la iglesia y el capitán y el ingeniero de vuelo son cristianos, el avión se queda solo en el cielo. Válgame, ya yo no vuelvo a volar, entonces no vuelvo a viajar a ninguna parte. Pues se viene aquel avión de pico. Bueno, pero también puede ser, hermanos, si ustedes siguen leyendo en su casa, dice que estarán 2 en la cama, el esposo y la esposa, para enseñarlo también así. Y un pronto a otro se levanta la doña y dice: papi, ya va a desayunar. Papi, se fue. Porque la hermanita solo iba al culto el domingo, pero el resto de la semana, o el hermanito se levanta: mami, me va a hacer el desayuno. Mami, lo único que ve, las sandalias. Y bueno, yo no sé cómo duerma la vieja, pero eso va a caer ahí en la cama. Tenemos que entender esto, hermanos. Hay 2 tipos de creyentes nada más.
uno que vive para Dios y otro que no vive para Dios. Término medio no existe. Solo hay dos tipos de creyentes. Hay varios tipos de religiosos. Hay muchos tipos de cristianos. Cristianos que beben guaro, fuman mota, asaltan, adulteran, se llevan entre las patas lo que sea, sí, y ellos son cristianos y van a la iglesia. Y no soy yo quien para señalar ni criticar, pero hay otro tipo de cristianos. Los que viven honradamente para el Señor, que a pesar de que no son infalibles ni son inmaculados, agradan a Dios y viven conscientes de que hay que agradar a Dios. Lo interesante del caso es que el único que sabe hacer la diferencia es Dios. Aquí todos ustedes y yo, hermanos, pareciéramos angelitos y no volamos. ¿Sabe por qué? Porque somos pichoncitos. Pero la verdad es que en la vida real solo Dios lo sabe. Amén. Yo quiero decir por la fe en el nombre de Jesús que todos los que vienen al Lirio de los Valles son la gente más alegre y más feliz del mundo y los más bendecidos. El padre Clementino, amigo mío, él es el cura párroco de San Jerónimo de Moravia, un cura. Él y yo éramos asesores de hombres de negocios, él para los hombres de negocios católicos romanos y yo era asesor de los que eran evangélicos. Y el padre Clementino y yo teníamos conversaciones precisamente sobre eso. Y una de las palabras que siempre se usan en hombres de negocios, entre otras cosas, dan el testimonio, recuerdan la obra de su fundador, y una cosa como que la declaración de propósito de los hombres de negocios es, o los hombres de negocios del capítulo Hotel Martino, era donde yo estaba, es donde se reúnen los hombres más felices del mundo. Y el padre Clementino decía, bueno, también como de manera muy interesante lo hacía él. Clementino decía, pero también es el lugar donde seguramente si aquí se reúnen los hombres más felices de Alajuela, es también las esposas más felices de Alajuela. Porque la esposa del hombre más feliz del mundo tiene que ser una esposa la más feliz del mundo. El cristianismo, hermanos, es más allá de cultos, es más allá de Biblias, es más allá de campanas, es más allá de dinarios, es más allá de una Biblia, es más allá de venir un domingo a la semana. La Biblia dice, conoce al Señor los que en Él confían y apártense de mal todo aquel que invoca su nombre. El arrebatamiento de la iglesia, para ir terminando, el arrebatamiento de la iglesia es algo instantáneo. 1 Corintios 15, 50 al 54 lo leímos antes. Sin embargo, la venida de Cristo va a ser visible para todos. Apocalipsis 1:7 dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será, amén. Y en Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Después de cuándo? Después de la tribulación de aquellos días. El Señor descenderá del cielo. De esa gran tribulación, que lo que leímos en Apocalipsis 1:10, Dios va a guardar a la iglesia de la hora de la prueba que viene al mundo. La segunda venida de Cristo se va a dar solamente y después de que tengan lugar ciertos acontecimientos que van a pasar en la tierra. Por ejemplo, el que escribe 2 Tesalonicenses 2:4, que dice, el cual se opone, hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cristo no va a venir por segunda vez a la tierra hasta que no aparezca el anticristo, el inicuo, aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que dirá que es Dios y se sentará en el trono de Dios. Algunos que creen en la nueva reedificación del pueblo del templo de Jerusalén, el tercer templo, el cuarto templo de Jerusalén, dicen que es que va a sentar en el trono, en ese templo de Jerusalén. Pero esto no ha pasado. La aparición del anticristo es en la gran tribulación. Cristo viene después. Es más, cuando Él desciende del cielo con su ejército celestial, es para enviar al anticristo, a la bestia, al falso profeta, al lago de fuego y azufre, a arder por los siglos de los siglos. Eso es para la segunda venida de Cristo. Pero el arrebatamiento de la iglesia es inminente y puede suceder en cualquier momento.
La segunda venida de Cristo no puede suceder en cualquier momento. Va a suceder después de que se den unos elementos como la aparición del anticristo y otras cosas más, muchas señales más. Pero el arrebatamiento de la iglesia es tan inminente que podría ser hoy, como también puede ser muy inminente que si no es hoy, algunos hoy pueden pasar a mejor vida. Bueno, a mejor vida si morimos en la gracia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, por todo este trasfondo teológico, él decía: sea que viva o sea que muera, somos del Señor. Yo quiero animarle, hermano, a usted con estas palabras. Nunca espere de mí que yo entre en tonterías y en las contradicciones que entran muchos. Yo recuerdo que por allá de la década de los 80 había un hombre que escribía libros muy lindos. Se llamaba Wim Malgot, suramericano, judío, cristiano. Muchos utilizaron, ya no. Wim Malgot aseguraba que cuando las dos Alemanias se unificaran era que estábamos en la gran tribulación. Entonces ubicó a Karol Wojtyla después como el anticristo. Okay. Esas cosas que se dan tan fuertes, ¿verdad? El fanatismo. El fanatismo es una droga terrible. Cuando Marx habló de que la religión es el opio de los pueblos, se refería al fanatismo de las religiones. Es un opio, hermano, y resulta ser, yo vi en vivo la caída del muro de Berlín, una buena parte de él, y se suponía que eso iba a ser en la gran tribulación. Creo que eso fue por allá del 89, algo así. Pero hubo quienes aseguraron que la caída del muro de Berlín, la unificación de las dos Alemanias, era en la gran tribulación. Unos dijeron que Gorbachev era el anticristo, primero porque era el hombre más poderoso, para ese entonces dirigía la Unión Soviética, hoy solo quedó Rusia de eso. Pero de feria, Mikhail Gorbachev tenía un defecto muy grande, tenía una mancha en la frente tan fea, era como un lunar, yo no sé si tenía pelos o no. Entonces dijeron, detrás de ese lunar era como una marca muy rara aquí en la frente, tiene el 666. Ninguna de esas cosas, y se lo voy a decir, hermano, YouTube está llena de esas prédicas sensacionalistas y muchas de ellas amarillistas. Amarillismo define noticias mentirosas. No todas las noticias son amarillistas. Son amarillistas cuando son mentira. Y el otro tipo de noticia es sensacionalista, que aunque estén diciendo la verdad, no es exacta, sino se transmite de un modo sensacional para exacerbar los sentimientos y fanatismos de la gente. La segunda venida de Cristo, pero sobre todo el arrebatamiento de la iglesia, tiene que provocar en todos nosotros los creyentes un deseo de decir: ven pronto, Señor, por mí. Créame que yo no quiero morirme, no por miedo a la muerte. Yo sé, si me muero, ¿qué voy a poder hacer? Mire, yo hoy me meto al estadio nacional lleno de gente, me cambio, me corto el pelo, así pelón, me pongo una boina, me visto de Daddy Yankee y me escondo, y la muerte me anda buscando, me va a encontrar. Nadie puede esconderse. Sin embargo, como pastor me ha tocado estar frente a algunas personas. El último caso fue un señor de 102 años, pero el viejo está como coco, ¿vieras qué vacilón? Ella está debilito las piernitas, pero la cabecita y pellizcado. Pastor, lloraba. Yo le pido a Dios todos los días que me lleve. Hace unos meses murió su esposa de 101 años. Para él, de casi 80 años de casados, los dos. Fue muy fuerte la muerte de su esposa. Él hubiera querido que la esposa lo enterrara a él, pero el asunto es este. Él me decía: pastor, yo le pido a Dios que yo quiero morirme ya, que me lleve con él. ¿Usted está listo para irse con él? Sí.
Eso fue hace como 3 meses y no se ha muerto todavía. Bueno, vamos a orar. Aceptó a Jesucristo y todo lo que se puede hacer. Un señor que ya no tiene fuerza para salir a pecar, ni para andar bailando, ni nada. Pero cuando iba terminando le dije: ¿quiere que ore por usted? Sí. ¿Qué quiere que ore? Me dice: pídale a Dios que me lleve. Él no quería sanarse ya. Él no quería estar sano. Hay momentos donde la vida de algunos apesta ya. Y posiblemente habrá un momento donde eso sea un deseo. Yo no lo quiero todavía porque humanamente tengo algunos compromisos. Quiero ver a mis nietos, quisiera casarlos aquí. Tal vez yo agarrado de un... Claro. Tengo algunas cosas en mi mente, pero sé que yo no soy el que defino eso. Pero hay algo que yo sé: sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Los martes estoy tocando un tema, excepto este que viene. Estoy hablando sobre cremación, tatuajes, y el próximo tema va a ser eutanasia, parte 1 y parte 2. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? No hay peor droga, no hay peor maldición que el fanatismo político, religioso, o político, religioso o deportivo. El fanatismo nos pone una venda en el ojo, nos hace miopes, sino ciegos. Hermanos, yo los animo en el nombre del Señor Jesucristo para que cada día levantarnos, encomendémonos al Señor. Y cada día al terminar hoy y siempre, encomendemos nuestra alma y nuestro espíritu al Señor, porque no serán pocos los que se acuestan pensando que se levantarán y no se levantarán vivos. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario, en una de las 7 frases, 7 palabras, dijo: Señor Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba recordando la oración que todos los papás le enseñaban a los chiquitos judíos. Era esa: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Iglesia Católica Romana le enseña a sus niños una oración muy linda que es el equivalente a esa. Creo que es ángel de la guarda. ¿Cómo es que dice? Sé mi compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Antes de poner el primer pie mañana, usted no tiene que levantarse con el pie derecho para que le vaya bien. Tenga pies o no tenga pies, o se levante con el pie izquierdo. Encomiende su camino al Señor. Eso supone depender de Dios. Eso supone que no hay arrogancia, que no hay ese tipo de sentimientos de autosuficiencia. Me preparé, estudié, me esfuerzo, trabajo, hago negocio, Señor, pero te pido que encomiendo mi vida y este día a ti. Y si llegamos a la noche nuestra y nos permite el Señor hoy dormirnos, Señor, quiero encomendar mi alma y mi espíritu a ti, a mi familia y a todos los míos. No tienes que hincarte todo el día para pedir eso al Señor. Esa puede ser una oración susurrante, algo que susurres al Señor cuando vas en el bus, cuando vas en el camino, cuando vas para el trabajo, cuando vienes del trabajo, cuando llegas a tu casa, cuando estés en tu casa. Siempre el Señor a flor de boca. Y nunca estaremos inmaculados, porque lo que se nos pide para ser llevados con el Señor a las nubes, a por o morir en la gracia de Dios, no es ser inmaculados ni perfectos en el sentido etimológico de la palabra. Se nos pide estar viviendo en dignidad, ser dignos del gran amor y el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. A ver si se animan. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a esta frase? Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Pero tengo que estar preparado. Y eso solamente se logra a los pies del Señor por la gracia de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Inclinemos nuestros ojos, nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia,
porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana te doy gracias por todo lo recibido de tu mano, porque tú has sido más que bueno. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo y por la salvación que me has dado. Gracias, Dios, porque puedo hablar contigo. Gracias, Dios, porque puedo tener una relación contigo personal. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel siempre. Ayúdame y dame fuerzas para ser de tu agrado, para ser de esos y de esas que, a pesar de nuestra humanidad y nuestra imperfección, somos conscientes de tu existencia y queremos vivir para ti.